por asistir, por tener el mismo tipo de interés que tenemos nosotros en esta cuestión, en esta lucha de lo que es el derecho a la salud. Eh, Hace un tiempo, el 17 de julio, para ser más preciso, se realizó el Congreso de Salud Colectiva, Medicina Social, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES, acá en la Argentina. En ese encuentro, en un momento, en una mesa no programada, hubo una conexión con el viceministro de Salud de Colombia, al cual toda una serie de sanitaristas muy importantes, como Mario Robert de Argentina, pero también de Brasil, de Venezuela, de Chile, de México, eh, le hicieron llegar el apoyo al viceministro de Salud para el, el cambio del modelo de salud, del sistema de salud que se está reclamando en Colombia. Y llamaba mucho la atención que ese modelo que insistentemente se quiere modificar en Colombia porque tuvieron algún tipo de consecuencias, luego del Congreso yo llegaba a mi casa, prendía la televisión para ver los noticieros y candidatos políticos proponiendo como un gran avance un voucher, un sistema de seguro, como si esa fuera la solución. Uno se puede ver reflejado a lo largo de la historia del tiempo con algunas situaciones, como por ejemplo puede ser en 1848 Virchow escribiéndole a sus padres sobre lo que apreciaba en una epidemia en Alta Silesia de tifus. Y uno después ve una pandemia y hay muchas cosas que todavía uno se siente reflejado. También en este tiempo se puede ver reflejado a través del espacio, de la geografía. Y cuando yo veía esa mesa fuera de programa y los comentarios de todos los sanitaristas y veía la realidad en Argentina, eh, pensaba que ese reflejo tenía que llevarse a cabo de una manera mucho más directa. Esa manera directa es el motivo de este encuentro, el cual va a estar presente el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que por el momento no puede conectarse, Nicolás Crepa, y otro amigo, hermano, no sé, ya las calificaciones me van quedando cortitas para presentarlo, es Mario Hernández. Mario Hernández es un compañero de Alames, gran sanitarista, profesor universitario de Colombia, y que es un estudioso de los sistemas de salud de Latinoamérica, entre otras varias cosas más. Por eso le pedí a Mario si podía, por favor, comentarnos cuál es la realidad, qué ha pasado desde la ley 100, que es la ley en Colombia que permite ese cambio de este modelo que nos están vendiendo como una maravilla y una solución. ¿Qué pasó desde ese momento hasta la actualidad en Colombia? Hasta acá la presentación, no quiero explayarme más, simplemente agradecerte como siempre, Mario, y dejar que fluyan tus comentarios y luego las preguntas. Abrazo enorme, Mario. Muchas gracias, Juan, querido Juan, como siempre, tratando de hermanarnos en esta lucha por la salud en América Latina. Ese es como el trabajo que hemos hecho mucho tiempo en la LAMES, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva. Y bueno, que siempre, cada vez que nos encontramos, tratamos de juntar esfuerzos para tratar de comprender qué está pasando en nuestra región, en nuestra Via Yala, con la salud, en un sentido muy amplio, no solo en los sistemas de servicios de salud, que es tal vez lo que más vemos directamente en el cotidiano de la salud. Pero pues claro, esos sistemas de salud son necesarios y habitualmente pues nos ocupan mucha atención porque de eso depende mucho
la respuesta que se tiene a las necesidades de atención fundamentalmente. Y nos hace perder de vista que la salud es un resultado de las condiciones de vida, saludables o no, ¿cierto? Un modo de vida que nos permite desarrollar nuestros proyectos de vida, pero no por la ausencia o la presencia de una atención cuando uno se enferma, sino desde mucho antes de enfermarse en toda la trayectoria de vida. Entonces, bueno, desafortunadamente los sistemas de salud ocupan un lugar central y es necesario que discutamos muy profundamente esos arreglos institucionales que hemos tenido, porque sin duda alguna lo que ha venido pasando en los últimos 30, 40 años ya es un proceso de privatización, de mercantilización progresiva, cada vez más fuerte, más estructurante, más eh, digamos, más poderosa globalmente de los sistemas de servicios de salud. Acaba de entrar Nicolás. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Ahí está conectando su audio. Y es muy importante entonces, Juan, que lo saludemos primero antes de continuar. Y si él quiere comenzar, con mucho gusto. Yo me someto a sus decisiones. Ahí está Nicolás. Está tratando de conectar el audio, pero tiene dificultades. Si quieres, Juan, continúo y ahorita vemos si Nico puede conectarse mejor. Sí, continúa y cualquier cosa. Bien, entonces voy a tratar de desarrollar esta presentación con base en esta presentación, en este PowerPoint, porque creo que ayuda bastante a que nos pongamos en sintonía, ¿no? La experiencia colombiana, se los digo con toda honestidad, ha sido tomada como ejemplo global, mundial, impulsado por la OMS, por el Banco Mundial, por la OSD, como el mejor ejemplo de cobertura universal en salud, cobertura del aseguramiento en salud. Y claro, pues parece ser entonces el modelo a seguir. Pero miren, estamos en este momento en un gobierno alternativo, progresista, por primera vez en los 212 años ya que llevamos de República Independiente, de un gobierno de izquierda, un gobierno ni siquiera de izquierda, es un gobierno socialdemócrata en el sentido liberal del término, que trata de asumir que el Estado debe ser un Estado social de derecho, es decir, que primero tiene que garantizar los derechos interdependientes de los seres humanos y de la naturaleza, y enseguida pasar a ver cómo genera riqueza y redistribución de la riqueza, pues que es el eje de la garantía de derechos. Así que no es un gobierno de izquierda comunista o estas cosas que han querido plantear socialista o qué sé yo, es un gobierno socialdemócrata. Bueno, pues Colombia rechaza claramente ese modelo de seguro de salud que ustedes llaman voucher, pues allá, esa es la moda en todas partes, de manera que es muy importante que recorramos un poco la historia, cómo es que hemos llegado a este punto. ¿Y qué es lo que rechazamos como sociedad de esto? Claro, con grandes dificultades, porque quienes rechazamos vemos que se han instalado unos intereses económicos globales en el territorio, en Colombia, que ahora no se dejan mover fácilmente. Luego, lo que ha venido pasando aquí es que en la correlación de fuerzas, ya hoy en día, después de 30 años de la Ley 100, tenemos negocios consolidados. Y es muy importante esto porque de eso depende muchísimo eh, lo que está pasando en esta coyuntura política. Entonces, bueno, voy a hacer muy rápido primero esta parte de los modelos de sistemas de salud que parece una cosa técnica y resulta que son el resultado de la correlación de fuerzas. Es muy importante partir de ese enfoque. Después vemos cuál es el modelo Ley 100 de Colombia, de la Ley 100 del 93 y cómo se llegó a este modelo. Porque de ahí salen varias reflexiones sobre el caso argentino, precisamente.
¿Cuáles problemas se derivan de esa administración delegada? Lo llaman aseguramiento, pero es la entrega en administración delegada de recursos públicos a unas empresas que figuran como aseguradoras, entre comillas, pero que realmente no lo son. Son solo administradoras de recursos para atención individual cuando se presenta. Eso es tal cual una lógica, sí, de aseguramiento, pero con recursos públicos. Eso es lo que quiero mostrarles con toda claridad, porque es lo que están proponiendo allá en Argentina. ¿De dónde sale la propuesta del actual gobierno que quiere superar esa lógica perversa del aseguramiento? Y bueno, ¿cuál es la nueva arquitectura que se está proponiendo? Puede servirles a ustedes en el debate político en el que están y qué se podría resolver por esta vía, porque tenemos problemas similares y la propuesta colombiana puede perfectamente ser repensada ya en Argentina, pero ¿cómo es el debate en el Congreso? ¿Cómo se da la correlación de fuerzas actual? Porque efectivamente es lo que estamos viviendo. Estamos percibiendo cómo es que esas fuerzas, ese poder real económico y político que se tiene en el campo de la salud, se resiste a ser modificado. Entonces, bueno, ese es el trayecto que voy a tener. Voy a pasar muy rápido, insisto, porque creo que vale la pena más bien entrar en un diálogo. Pero nosotros partimos de esta visión, que si ustedes ven así muy rápidamente esas frases, esas palabras rojas, ¿no? Es que este tema de la salud es de naturaleza social, no es un problema técnico, está inscrito en un modo de producción que desde por lo menos el siglo XIX es capitalista, hegemónico capitalista, a pesar de haber tenido esa experiencia socialista real que pues fracasó claramente. Entonces estamos en una necesidad de entender las relaciones entre capital, capitalismo y la dinámica del campo de la salud. Pero allí lo que hay es una correlación de fuerzas, no es una cosa mecánica, ¿cierto? De que todo va en la dirección de la acumulación y punto. No, hay correlación de fuerzas y hay una economía política que va creando redes socioespaciales de relaciones de poder y claro, va creando hegemonías con exclusiones y bueno, la correlación de fuerzas es realmente la que produce cambios. Y si uno recorre el largo plazo de la salud y de la medicina y de la cosa moderna, del proyecto moderno, pues se encuentra que el siglo XX es el que va estructurando esto que se ha llamado la medicina científico-técnica, que se convirtió en un frente de acumulación en el capitalismo fordista industrial. Primero con el tema del proyecto de la bala mágica de Paul Ehrlich, que desarrolló toda la industria farmacéutica, pero también el modelo flexneriano de hospital, fábrica de bienes y servicios concentrada que articula investigación, formación, servicios y va generando esta lógica de acumulación a partir del servicio de salud, de la medicina biomédica, científico-técnica, que es la que respalda este proyecto. Y bueno, esto va entrando en el periodo entre guerras precisamente a la ampliación de los derechos con el Pacto del 48 y que hace entonces que la salud quede bajo responsabilidad de los estados, pero muy ligada a la atención en salud. Bueno, todo esto va generando lo que desde los 70 se ha hablado de complejo médico industrial, una articulación estratégica, sistemática de acumulación de capital que incluye ciencia, tecnología e innovación, industria farmacéutica, hospital universitario y los seguros que empezaron en Estados Unidos a ser muy exitosos desde la década del 30 y después se quisieron expandir por todo el mundo. Ahora, del proceso que se desarrolló en el siglo XX, pues uno puede encontrar diferencias también en las distintas regiones, más que estados nacionales. Tal vez el estado nacional más típico, liberal absoluto, es Estados Unidos, que se negó además a firmar la Declaración de Derechos del 48, dijo, no señor, la salud es simplemente la atención médica que se compra y se vende en el mercado. Lo que pasa es que la mejor forma de acceder a ese mercado es por la vía del seguro, seguros privados, comerciales, y en la disputa de la correlación de fuerza de los 60 se abrió un subsidio a la demanda. Por favor, sigan en la pista la trayectoria de Estados Unidos, que es lo que se quiere imponer ahora. Quiere decir un pago ojo, después de la prestación del servicio en entidades, instituciones, hospitales públicos o privados, el Estado saca un reembolso, desembolsa el costo hasta un porcentaje de lo que se ha atendido para pobres, viejos pobres
o familias pobres que tienen que demostrar ser pobres. Esa lógica del subsidio para entrar al mercado es estadounidense. Es neoclásica, es claramente el pensamiento liberal económico, individualista, neoclásico que se quiere imponer en todo el mundo desde la década del 70. Bueno, pero Estados Unidos es esa forma liberal que contrasta mucho con Europa Occidental, Canadá y otros países que trataron de desarrollar el modelo de estado de bienestar con la ciudadanía social. Por el hecho de ser ciudadano, se hace un arreglo de redistribución de los recursos públicos, bien sea por impuestos, como en Servicio Único de Salud inglés, o bien sea por cotizaciones obligatorias, que son recursos públicos, ojo. Argentina tiene el modelo de obras sociales, pero eso es para fiscalidad y son recursos públicos administrados por sindicatos. Eso fue un arreglo de Perón en los 40 y por eso es importante entender que ahí hay una particularidad que no es la misma seguridad social con pretensión universal de los países europeos. Entonces, bueno, todas esas cosas hay que tratar de entenderlas bien porque es lo que estamos discutiendo hoy, es una trayectoria de largo plazo. Cuando se piensa en los países socialistas, pues ahí no, cuando se abolió la propiedad privada, como sigue pasando en Cuba, pues ahí no hay exactamente derechos humanos, derechos individuales, sino lo que hay es una riqueza colectiva y una redistribución planificada del Estado socialista. Otra cosa es que hayan bloqueado a Cuba tanto que siempre vive asfixiada, pero eso no quiere decir que el modelo en sí mismo sea malo o sea erróneo, qué sé yo. Bueno, y no, esto que llamó el Banco Mundial Tercer Mundo en la década del 50, ese invento de la lógica del desarrollo en una sola línea, pues nos puso a todos en una lógica supuestamente que teníamos que ir en la línea del desarrollo, pero nuestra forma de organización latinoamericana sí fue claramente segmentada. Es la característica fundamental de nuestros sistemas de salud. Una parte por impuestos, que ustedes tienen allí, los ministerios, incluso con esa fragmentación tan terrible, pagado por impuestos federales o estatales o provinciales, o cotizaciones, obras sociales en su caso, en nuestro caso eran instituciones de seguros sociales repartidos por sectores de trabajo, y gasto de bolsillo, el que pueda comprar, compra. Bueno, así veníamos. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es muy clave para entender la propuesta de los vouchers. ¿Qué es lo que pasa? Hay una crisis de sobreacumulación de capital por la expansión tan impresionante que tuvieron todas las economías con los pactos de posguerra, los pactos de Bretton Woods, que permitieron efectivamente con el modelo de intercambio dólar-oro, ¿cierto? El modelo monetario de, pues, precisamente el patrón dólar-oro, permitió que crecieran las economías, pero aquellas que se instalaron fuertemente en las transacciones internacionales empezaron a romper el saco, crearon las empresas transnacionales y empezaron a liberar los mercados de dólares de ese patrón dólar-oro. Nixon finalmente lo aceptó en el 71 y empieza con la crisis del petróleo, algo que todos los economistas políticos llaman un cambio en el régimen de acumulación del capitalismo contemporáneo. Es muy importante entender eso porque implicó entonces una ruptura de esos pactos y por tanto una globalización económica, un menor control de los estados nacionales sobre sus propias monedas, sobre sus propios mercados y un proceso de inflación terrible que condujo a la entrada del pensamiento monetarista de controlar la inflación a través de el aumento de tasas de interés en el orden financiero para atraer la inversión especulativa al sector financiero. Se llama financiarización de las economías. Bien, un servicio financiero típico es el de los seguros. Seguros en todos los terrenos. Bueno, los seguros de salud aquí empezaron a ocupar un lugar en ese cambio del régimen de acumulación. Pero el segundo motor de cambio es el que tiene que ver con el conocimiento, la tecnología que empieza a articularse a todas estas redes de servicios financieros, telemática, informática, bueno, todos los servicios, ¿cierto? Eh, bueno, qué pena, pero tengo que responder esta llamada. Voy a suspender un segundo en este momento.
Felipe. Bueno, es el momento de saludar a Nicolás y ahorita sigo. Tengo que salir en este momento a mi puerta a recibir un recado. Disculpe. Bueno, no sé si me están escuchando. Aprovechamos para saludar a Nicolás Kreplak, que según me comentaron ya estaba conectado. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Nico? Ahí está. ¿Qué tal? Ahora sí. Perdonen, tuve una dificultad hogareña bastante extrema, pero pude escucharlo a Mario casi todo el camino, hasta la interrupción de recién, así que mientras caminaba pude escuchar. Así que, pero perdónenme que pude recién sumarme. Esta transmisión está, digamos, con todas las complejidades como corresponde a nuestro folclore, pero está rindiendo los frutos y los objetivos que nos hemos planteado van a ser cumplidos, sin lugar a dudas. A ver, disculpen. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchan? Sí, se te escucha bien, man. Hola Ok. Mario, con mi demora en empezar. Tuve un problemita hogareño. Bueno, pues yo tuve que salir a abrir la puerta, así que bien. Está todo accidentado. Bueno, continuemos para tratar de agilizar el asunto. Pero el punto clave aquí está en que por un lado está la financiarización, pero por otro está algo que se fue organizando poco a poco, que se llama capitalismo cognitivo. ¿Qué es eso? Porque es que no se entiende bien la relación con las reformas de los sistemas de salud. Pero resulta que precisamente con esa expansión que empezó a tener el complejo médico industrial, que hizo parte de la presión sobre las economías nacionales para abrir el negocio de los servicios de salud en los distintos países, en esa lógica de expansión también se encontró que toda la ciencia y la tecnología que se estaba dando alrededor de los servicios de atención médica podría ser incluso más rentable de lo que era. Y el punto clave está en los derechos, ojo, de la invención industrial, es decir, inventarse una máquina, por ejemplo, traía unos derechos anteriores de más de 100 años, pero también de copia de obras, entonces otros derechos específicos, pero Estados Unidos en el año 76 hace una reforma de sus normas internas y después exige que se apliquen en todo el mundo con el concepto de propiedad intelectual. El conocimiento entonces pasa de ser un bien común a convertirse en una propiedad privada a través de las patentes que adquieren derechos de propiedad intelectual, primero por 20 años y ahora se está expandiendo hasta 30 años por distintos mecanismos. Bueno, es decir, apropiación privada de un bien común. Ese es el último acercamiento que produjo el capitalismo. Bueno, pues ese acercamiento empezó a aplicarse en todos los sectores, todos tienen que ver con los derechos de propiedad intelectual y la OMC, que se crea en el 94, establece la rigidez de esos derechos y se aplica en todos los sectores, ojo, el alimentario, ¿sí? Es decir, toda la producción de alimentos, pero también de medicamentos, de tecnologías, y de todas las cosas que estamos viendo, las nanotecnologías, es decir, toda esta cosa en todos los sectores están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Se llama capitalismo cognitivo. Bien, pero es que justamente por eso, entonces empieza a pasar
que se desarrolla la agenda internacional de reformas de los estados para liberar todos estos aspectos que se empezaban a considerar derechos a cargo del Estado, recuerdan, veníamos de allá, para convertirlos en mercados ofrecidos de manera transnacional en cada uno de los países de acuerdo con esa expansión especialmente del complejo médico industrial, también en educación y en todos los sectores. Esas son las reformas neoliberales, se aprovecha esa ideología neoliberal que venía discutiéndose desde los 40 para decir menos Estado, más mercado. El Estado es naturalmente ineficiente, corrupto, no puede garantizar esos derechos y más bien el mercado es el que puede hacerlo a través de la competencia, la eficiencia y la productividad cada vez mayor. Bueno, eso es lo que les está planteando el candidato que tienen allá hablando de los vouchers, ¿no? Milei. Entonces, es exactamente esa lógica, esa ideología de que el mercado es el que puede resolver esto porque el Estado es naturalmente corrupto. Esto viene implantándose desde la década de los 80, con una agenda. Y la agenda en salud, en particular, se fue transformando de una fase de transición con la atención primaria, ¿cierto? De lo esencial, de toda esta cosa que de todos modos estaba todavía en clave de derecho, a los programas de ajuste estructural que nos obligaron a disminuir el gasto y a pagar la deuda. Después el pluralismo estructurado que les voy a explicar ahora, porque Colombia es el mejor ejemplo de esa agenda en pluralismo estructurado. Ahora les muestro esa relación Estado-mercado como es. Las tales funciones esenciales en salud pública, que empezó a hacer OPS, por allá de manera paralela, el manejo social del riesgo, esta cosa de la nueva protección social, solamente focalizando, ojo, focalizando recursos en transferencias directas a los extremadamente pobres para incorporarlos al mercado y el resto que sean redes de seguros. Eso es el fundamento de la famosa cobertura universal. Y sobre todo Kutzin en el año 2001 dice, mire, el riesgo es financiero. Eso de la atención médica cuesta mucho y entonces mejor tener unos sistemas de seguros complementarios, un seguro público, ojo, a cargo del Estado para pobres, con un paquete de acuerdo a la plata que se tenga, a los recursos que se disponga, un seguro obligatorio por cotización obligatoria y un seguro privado para quien pueda pagar más. Todo el mundo tiene seguro y con eso tenemos cobertura universal del seguro de salud, que es lo que impulsa la OMS. Y hoy, en este momento, se está discutiendo para 2023 la gran agenda de cobertura universal del Banco Mundial con la Organización Mundial de la Salud, diciendo que la atención primaria debe adaptarse, como se hizo en la Declaración de Astana, a esta lógica del seguro. Es decir, hay que tener en cuenta esa agenda porque es la que les están aplicando a ustedes en este momento. Y el modelo de pluralismo estructurado lo desarrollaron el exministro colombiano Juan Luis Londoño, economista neoclásico formado en Estados Unidos, y Julio Frenk, el médico también formado en la economía neoclásica de la salud, mexicano que quiso imponer la reforma en México. Se encuentran en el Banco Interamericano de Desarrollo, producen este documento, es muy fácil de conseguir y de leer, pluralismo estructurado, hacia un modelo innovador para la reforma de los sistemas de salud en América Latina. Léanselo, por favor, para entender cuál es el debate actual con Milei. Porque esta es la lógica. El Estado se retira de la provisión de los servicios, pero jalona el financiamiento, bien sea por impuestos o por cotizaciones. Luego, el financiamiento es público. Estos señores hablan de esas 4 funciones. Financiamiento mayoritariamente público, recogiéndolo de manera obligatoria. ¿Pero para qué? Para que esos recursos públicos se les entreguen a unos articuladores, allá se llama articulación en este modelo, que son los intermediarios, en Colombia se llaman empresas promotoras de salud, ¿no? Una belleza de nombre, pues, porque supuestamente promueven la salud para tratar de evitar el gasto. Se les olvidó a los economistas que es más fácil poner barreras, ¿cierto? Pagar tarifas leoninas
quebrar a unos y a otros y quedarse con el negocio si se le está entregando un recurso pulpito a estas articuladoras para que hagan esa función de articulación. Con una modulación, es decir, una regulación de la competencia. Competencia regulada se llama, que es un pago de un valor, un voucher, se llama en Colombia unidad de pago por capitación, a cambio de un paquete de servicios. Y que tiene que ser costo efectivo, porque si no la empresa no se mete en ese negocio, si no, no obtiene ganancias. Bueno, esa es la lógica perversa del modelo de pluralismo estructurado. Entonces, la prestación, instituciones de prestación públicas o privadas, lo que hacen es competir entre ellas, ojo, por el mercado a partir de la oferta, de la compra de esos servicios por parte de los articuladores. No sé si me siguen, pero esto implica entonces que los hospitales públicos dejan de tener presupuesto anual para prestar los servicios por oferta pública y pasan a ser empresas, así se llaman en Colombia, empresas sociales del Estado que venden los servicios a estas señoras articuladoras que se llaman EPS y que aquí confundimos con aseguradoras. Bien, ese es el modelo. Detrás del modelo, no voy a entrar en todo el detalle, hay todo un acumulado de una corriente que se llama neoclásica, con individualismo metodológico, neoinstitucionalismo, para separar bienes privados de bienes públicos y decir, el mercado funciona muy bien con los bienes privados. Y un bien privado es la atención médica, la atención de la enfermedad. Ahora, cosas como las epidemias o las campañas de prevención, eso sí pueden ser bienes públicos porque afectan a muchos al mismo tiempo. Los bienes privados se agotan en el consumo individual y por tanto la gente está dispuesta a pagar por ellos. Una lógica absolutamente individualista de consumismo de bienes y servicios y por eso al separar esto dicen todo lo de atención biomédica se puede resolver en el mercado, mejor si es un mercado de seguros y mejor si es con competencia regulada, como les mostré. Ese es el modelo colombiano. Y bueno, lo que pasó fue eso, que nosotros entramos aquí muy rápidamente. En los años 90 fuimos el primer ejemplo de ese modelo de competencia regulada. No fue Chile. Chile nunca ha tenido competencia regulada. Chile con Pinochet lo que hizo fue separar lo público para pobres a través de un fondo público llamado FONASA, ¿cierto? Para hacer atención primaria con hospitales públicos y lo privado para todo el que pudiera pagar con ese seguro, además cofinanciado con recursos públicos, ojo, por cotización obligatoria de las ISAPRES. Separó no pobres de pobres y ese era el modelo, pero no tenía competencia regulada. Aquí en Colombia sí se aplicó. Y eso ocurrió porque veníamos de una violencia espantosa creada por el cierre del sistema político que no fue a través de una dictadura militar, sino de una dictadura civil, del bipartidismo de las élites liberales y conservadoras que obligaron a cualquier opción a irse a las armas. Eso fue lo que pasó con la insurgencia de las FARC, ELN, EPL, M-19, todo esto. Así que no nos vengan a decir que es que aquí no tuvimos dictadura y somos la mejor democracia de América Latina. Eso es un invento de las élites colombianas. Bueno, pues en ese esquema que veníamos, lo que teníamos es esto muy parecido a lo que ustedes tienen hoy todavía. Asistencia pública, es decir, un sistema para pobres fundamentalmente no asegurados, ¿cierto? Territorializado y todo esto, que se separa completamente de quienes pueden pagar una cotización por ser trabajadores, en el caso de ustedes a través de las obras sociales, en el caso nuestro a través de instituciones de seguro social, de trabajadores públicos y privados, y un subsector privado que fue creciendo a sus anchas. Tuvimos un momento crítico, la década de los 80, y entramos en una Asamblea Nacional Constituyente, unos entraron, otros no quisieron entrar, a otros no los dejaron entrar, y en ese pacto se produjo una correlación de fuerzas muy particular. Apareció una tercera fuerza que es Alianza Democrática M-19, de la cual salió el actual presidente Gustavo Petro, que había sido militante del M-19. Fíjense cómo empieza a haber ahí por lo menos una primera, tercera fuerza, y entonces uno puede ver en la constituyente, las comisiones de la constituyente, expresiones muy amplias.
El Estado procura el bienestar general, tiene finalidad social, es un Estado social de derecho, la salud es un derecho de los ciudadanos, toda esta serie de cosas, pero poco a poco se fue reduciendo, incluso los pueblos indígenas nuestros ahí lograron un espacio excepcional porque fue un sujeto político muy importante, pero en la discusión justamente de la correlación de fuerzas de la Asamblea, donde había más liberales y conservadores que de terceras fuerzas, pues fíjense cómo quedó. El artículo 49 de nuestra Constitución no dice la salud es un derecho, no lo dice. Dice la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado y el Estado va a organizar, dirigir, reglamentar, pero no prestar directamente esos servicios. Va a llamar al sector privado, entidades privadas se llamaba así, y hacer vigilancia y control y establecer cuánto aporta cada quien. Fíjense que ya es un modelo de privatización. ¿Qué era lo que había detrás de esto? Pues esta idea de la transformación del concepto de servicio público, de lo que había planteado por allá León Duguay a comienzos del siglo XX, de que un servicio público era la provisión estatal porque era la necesidad de toda la población y debía estar a cargo del Estado. Eso fue en contra del liberalismo que venía del imperio inglés, ¿no? A esta idea de, no, es que es un problema de finalidad, no de quién lo presta. Entonces llamemos al mercado a que preste esos servicios públicos, es lo que les está proponiendo Milei y sus amigos, Macri y todos ellos, para que el Estado sea más bien un garante, ojo, de, a través de regulación, control y vigilancia, de promover el interés general con esa actuación privada. Esa es la lógica, se llama alineación de incentivos del Estado regulador. Vino el escenario del Congreso, les podría entrar en todo el detalle de cada una de estas posiciones, es una correlación de fuerzas. Estaba el planteamiento de los sindicatos, las centrales obreras apoyadas por la OIT, de hacer un sistema universal, general, ampliado de seguridad social, que no se dio en absoluto, sino más bien por la vía neoliberal se entró en este arreglo, que es el que les digo que es de pluralismo estructurado. Hoy en día es así, se organizó esta cosa de financiamiento público, recuerdan la función de financiamiento con recursos parafiscales y fiscales, esto es seguridad social, ojo, no es aseguramiento individual comercial, no. Pero al poner los recursos primero en unos fondos separados, ahora es un solo fondo que administra una entidad pública, fíjense, administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social, ADRES. Pero esa ADRES entrega a las intermediarias promotoras de salud, que en su caso serían, no sé, de pronto hasta las obras sociales se convierten en eso, les entregan el tal voucher, unidad de pago por capitación a cambio de un plan de beneficios. Y hay dos regímenes, uno para pobres, régimen subsidiado, que demuestran ser pobres por una encuesta, y régimen contributivo para quien cotiza, paga de su salario entre el empleador y el empleado o ese trabajador independiente, un porcentaje de sus ingresos, luego es una parafiscalidad. Bueno, y ellas, estas señoras intermediarias, son las que contratan a las instituciones prestadoras y los hospitales se convirtieron en empresas sociales que le venden a estas señoras. Entonces, claro, el usuario pues llega a la red que le contrató la EPS. Usted puede estar a punto de morirse al frente de un hospital público y si está afiliado a una EPS que no tiene contrato con ese hospital, se muere al frente del hospital. Aquí lo llamamos paseo de la muerte. Por favor, tengan en cuenta eso porque son los contratos entre el tal receptor del voucher, ¿sí?, la administradora, y el prestador directo de los servicios. Ahí está la lógica perversa de esta intermediación que les están tratando de imponer. Entonces, claro, esto ha generado toda una lógica. No, les podría pasar datos de cada una de estas cosas, pero hice la síntesis. Miren, lo primero que pasó fue barreras de acceso. Es decir, yo estructuro como EPS, estructuro la red y le digo a la señora gestante, mire, el centro de salud que tiene al frente no lo tengo contratado para usted.
usted debe ir 2 horas de su casa porque su punto de atención primaria está a 2 horas y yo se lo contraté. Barrera de acceso geográfica. Pero también empezaron a pasar barreras culturales, económicas, de todo tipo, para tratar de no gastar la UPC y obtener más ganancias. Después, ¿qué pasó? Integración vertical y comercial con toda una serie de clínicas y hospitales quebrados que fueron comprando para pasar los recursos de su UPC a sus propios prestadores. Han conformado grandes grupos económicos, consorcios con todas las utilidades, con recursos públicos, transferencias de recursos públicos. Lo rural no es buen negocio porque hacen la cuenta y dicen tener un médico familiar, además generalista, formado como especialista, con un equipo de enfermería, de las terapias, de odontología, un equipo de salud, es demasiado costoso a la hora de comparar con cuánto me pagan por cada afiliado y mantener ese equipo de salud. Entonces, van disminuyendo hasta cerrar los centros y puestos de salud. Hay miles de centros y puestos de salud cerrados en Colombia en el área rural y obligan a la gente a tener que ir a un centro poblado que tenga el más mínimo servicio. Y ahí no tienen especialidad, entonces toca ir al otro y al otro. Vienen todas las muertes evitables por esta falta de servicios de salud cerca de la gente. La mortalidad materna es el mejor ejemplo de eso. Tenemos de las más altas en América Latina. Se concentra el negocio en la mediana y alta complejidad, ¿cierto? Se desterritorializa porque hay individuos que son siniestros financieros de esto que me pagan como una especie de póliza de seguro. Entonces, pues claro que yo solo pienso en individuos enfermos y trato de evitar de que gasten los servicios. Y claro, los contratos son los que definen lo que va a pasar con esa persona y las empresas sociales del Estado. Los hospitales se han venido quebrando porque lo único que pueden hacer es vender servicios a las tarifas que imponen los compradores de esos servicios. El riesgo, se supone que el riesgo en salud se separó entre lo individual, plan individual quiere decir algunas modalidades de prevención y promoción de la salud, hábitos saludables, cositas con mis afiliados, separado de lo colectivo que le corresponde al ente territorial, al municipio o al departamento, con el 5% nada más de los recursos disponibles en todo el sistema para hacer esa prevención colectiva. Fíjense cómo va quedando en la marginalidad. Los trabajadores de la salud, de ser trabajadores de planta de hospitales, pasaron a ser vinculados por contratos a términos definidos de 3 a 6 meses, sin prestaciones, como trabajadores independientes, y esto ha generado la precarización laboral más espantosa que ustedes se imaginen. Así que, y claro, como hay deudas entre los tales EPS y las IPS, pues quienes reciben todo ese impacto de la deuda son los trabajadores de la salud. Precarización al extremo, transferencia del riesgo financiero, una segmentación espantosa de negocios y las inequidades estructurales de pobre no pobre, rural urbano, indígena no indígena, afro no afro, con o sin discapacidad. Esta es la trayectoria que ha tenido una empresita que era de seguro privado en el año 1980, se convirtió en una transnacional, se llama hoy Keralty, se llamaba Sanitas, y bueno, esto con recursos públicos les podemos dar toda esa información. En la pandemia quedó clarísimo que hubo más contagios en las zonas de las personas que estaban en mejor condición, pero más muertes en las zonas donde había menos atención y menos control de la patología, de la enfermedad. COVID-19, el mismo ministerio mostró que efectivamente los más pobres fueron los que más se murieron, ¿cierto? Hay toda una serie de trabajos mostrando los distintos elementos ordenadores de las inequidades estructurales en Colombia con el modelo de aseguramiento, y unos compañeros hicieron esta demostración muy bien hecha de cómo el primer ordenador de inequidad era el aseguramiento en salud en Colombia durante la pandemia de COVID.
Así que esto no nos pueden echar a engaños, que es más eficiente, que eso le mejora la calidad de los servicios. No, esto es una lógica de acumulación de riqueza en el capitalismo cognitivo y en la financiarización que estamos. Así que por eso es tan interesado Milei de impulsar esta cosa de los negocios en todos los sectores, educación también con vouchers y salud también con vouchers. Y bueno, el que pueda pagar, que pague en el mercado abierto y hacemos una focalización de esos vouchers en pobres, que para que puedan acceder al mercado y puedan escoger entre la mejor calidad que puedan tener a su disposición. Fíjense que ese es el discurso y engaña mucho a mucha gente y podemos demostrar que no es así, por lo menos en la experiencia ya de más de 30 años en Colombia. Bueno, y lo que ha pasado en los últimos años, y qué pena que me haya demorado tanto, pero quería decirles todo esto, es que no ha habido simplemente una aceptación del modelo, ha habido una movilización sistemática. Le hemos seguido la pista a esta movilización, hemos participado en ella como alames, como profesores universitarios en el movimiento por la salud, hemos estado todo el tiempo proponiendo reformas a esta lógica estructural perversa de privatización. Eso ayudó a través de la Corte Constitucional, que fue desarrollando una jurisprudencia por el derecho a la salud, hasta esta ley estatutaria que define el derecho fundamental a la salud y que de alguna manera da el núcleo esencial de este derecho fundamental. Luego uno ya puede decir que en Colombia se acepta la atención en salud, por lo menos, y la afectación de los tales determinantes sociales como derecho fundamental. Otra cosa es que no hayamos tenido un sistema de salud que lo garantice, a pesar de esa ley, de esa jurisprudencia. Y viene este momento interesante, crítico, para nosotros es muy importante, después de muchos años de lucha, de una articulación entre el proyecto que defendió Gustavo Petro desde su participación como guerrillero en el M-19 y en la Asamblea Constituyente y en la Constitución del 91, de un Estado social de derecho, pero que se articula este malestar social y político que se expresó en el 21 como el estallido social, recuerden ustedes, y que da entrada a nuestra negra querida Francia Márquez, que aglutina toda una serie de movimientos sociales, étnicos, indígenas, campesinos, de jóvenes urbanos, y que precisamente por eso da una gran capacidad de cohesión de un movimiento muy disperso inicialmente y que llega al poder con el gobierno de Petro y Francia entonces. Bueno, y empieza a hablarse de justicia ambiental, de justicia social, de cuidado de la vida, de paz total, y tratar de generar la cosa de una transformación estratégica, pero que no ha logrado claramente superar la correlación de fuerzas existente, porque allí hay un poder real económico que sostiene a este negocio de la salud en Colombia. Se habló de un sistema único, público, universal, preventivo, predictivo, participativo, descentralizado, que no dependa de la capacidad de pago ni de la rentabilidad económica, ni de la intermediación administrativa y financiera. Por eso es tan peligroso para los dueños del negocio de la salud en Colombia. Claro, es mancomunación de los recursos, pero una administración pública de esos recursos con un modelo de atención primaria integral, resolutiva, con redes integradas, territorial sobre todo, y con una especie de dinámica intersectorial participativa con consejos territoriales y regionales que dinamizan a la población. Entonces, claro, es un cambio en el modelo de administración de los recursos para ordenar la respuesta con un carácter público y de garantía de derecho y retirar a las empresas promotoras de salud. Fíjense que el modelo sería financiamiento público, como dice allí, la ADRES permanece, pero la ADRES sería el pagador único, fíjense bien el modelo como es, a través del Sistema General de Participaciones, que va hacia los departamentos y municipios para crear los centros de atención primaria, incluso integrar privados, ¿cierto? Y que sea la puerta de entrada con adscripción territorial, adscripción de familias. Aquí no sería si usted está afiliado o no está afiliado, si pagó o no pagó la seguridad social. No, aquí sería adscripción territorial. Se entra por allí y se recorre las redes integradas e integrales con unos fondos regionales que financian esos prestadores. Así quedó el planteamiento. Esto yo creo que ustedes también lo han madurado mucho en sus esquemas de organización de redes con equipos de
salud, no solamente médicos, equipos de salud con toda la integralidad que puede dar esto, y bueno, avanzar realmente, esto es lo que permite avanzar en una idea de derecho, de equidad estructural, de trabajo digno y autonomía profesional, de condiciones de vida que promuevan la salud, de prevención de enfermedad, todo eso lo sabemos. Y claro, implicaría transformaciones territoriales muy profundas y muy interesantes en la disputa por la justicia ambiental, como estábamos viviendo. Ustedes allá en Jujuy tienen el mejor ejemplo de qué significa justicia ambiental cuando se está por la disputa de la riqueza de los territorios por encima de la gente y maltratando y acabando, desplazando a la gente que vive ancestralmente en estos territorios. Ahora, en el Congreso de la República, Nicolás, empieza a darse la expresión más aguerrida de la oposición de los dueños de esos negocios. El Centro Democrático, la ultraderecha de Uribe Vélez, el que montó toda esta cosa, Cambio Radical, otra derecha organizada por otra lógica, y estos partidos que han sido siempre muy demócratas. No, también son de las élites, liberal, conservador, partido de la U. Bueno, todos están en contra de la propuesta del gobierno, del proyecto de ley que se puso, para darle una vuelta de tuerca al aseguramiento y deslegitimar la propuesta de gobierno y obviamente no dejarse quitar la administración de los recursos como empresas privadas que se han beneficiado de ese negocio. Entonces, claro, ha habido todo un proceso de debate en el Congreso, esto ha sido terrible porque efectivamente se ha tenido que aceptar la figura de unas gestoras de salud y vida que serían las mismas EPS con otro nombre, pero para administrar redes de servicios de mediana y alta complejidad. De alguna manera abandonarían una parte del negocio y se concentrarían en las ciudades. Bueno, eso está en disputa porque los grandes conglomerados económicos han amenazado ya prácticamente con distintas estrategias de golpe blando, parecido a lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Paraguay, en Honduras. Hemos vivido muchas veces golpes blandos, no golpes duros al estilo Pinochet, eso ya no se usa. Se usa es golpe blando por la judicialización, el lawfare que se ha venido aplicando. Y hoy están entonces en esta negociación de gestoras de salud y vida que vendrían a hacer este manejo de las redes de mediana y alta complejidad, pero por un pago per cápita del 5% de las familias, de las personas adscritas por la vía territorial. ¿Hacia dónde va esto? Nos puede pasar algo muy fatal y es que se queden las grandes empresas con el negocio urbano del aseguramiento de alto costo y le entreguen al Estado la atención de lo más costoso, más difícil y más inequitativo, que es el abandono de la ruralidad y de las áreas urbanas marginales. Eso es lo que tiende a pasar, pero de todos modos hay una posibilidad de una perspectiva territorial. Sí, solo sí, la movilización social. Creemos que es la única cosa que realmente permitiría ir en otro sentido y cambiar la institucionalidad, la inercia institucional en la que hemos venido estando y cada vez peor. Los funcionarios creen que no es posible recuperar el papel del Estado, creen que no es posible administrar, que siempre hay corrupción y por tanto es mejor que se roben la plata a los privados. Pero no lo dicen así, lo dicen de una manera muy elegante, porque son más eficientes, porque no tienen intereses políticos, porque bueno, si les va bien en el negocio, pero prestan una buena calidad de atención, a mí me ha servido, entonces, ojo, porque ese es otro discurso muy potente. Entonces, claro, todavía es posible avanzar en esta ruta de cambio, pero esto solo ocurre con bases populares, autónomas, capaces de resistir los embates de esa oposición que están en todos los medios de comunicación, están en todas las posibilidades de decir que esto no sirve, que es un salto al vacío. Entonces se necesita un trabajo muy fuerte, de unas alianzas estratégicas muy potentes para poder producir cambios de este tamaño, de esta naturaleza. Bueno, disculpen que me haya demorado tanto, pero tenía que contarles todo esto también con toda la pasión y ojalá que les sirva para la experiencia que están adelantando adelante. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Súper interesante y muy claro y muy gráfico. Yo, si me permitís, Juan y Mario, te hago una pregunta, Mario, o dos concretas, para tenerlo así como
además de estructurar y estabilizar la inequidad, que entiendo que es uno de los saldos, que los más pobres tienen una salud más precaria que aquellos que pueden pagar más dinero. Eh, También se redujo mucho la oferta, ¿no? En salud, sobre todo en los lugares donde había menos volumen de gente o menos riqueza. Se cerraron hospitales públicos y centros de salud públicos. Sí, sí, te lo garantizo. Puedo enviarte todos los datos de la cantidad de centros y puestos de salud cerrados porque no eran rentables. ¿Ves? Claro. Porque a la hora de vender los servicios y tú tener que sostener el trabajo, los insumos, toda esta serie de cosas, dotaciones, pues con la venta de servicios a unas tarifas leoninas que te paga un pagador privado además, que está obteniendo renta de ahí, pues obviamente te quiebra, así de sencillo. Es muy fuerte y sobre todo con la precariedad laboral que vemos, Y vivimos esa. todos los días. Y esa es la segunda de las cosas, la precariedad laboral. Porque uno lo piensa desde la posición argentina. Hay dos cosas, o se me ocurren varias cosas para decir. La primera es el saldo de esto extrema, porque lo que uno sospecha de fondo con lo que viene tanto con la propuesta, Bullrich propone el ACUS y Milei propone el voucher. Me parece que Ujú. Milei tiene más onda, digamos, pero dice lo mismo, claro. Sí, Eh, pero lo que uno se imagina es que si lo llevan adelante, en verdad lo que están intentando hacer es un ajuste. Digamos, reducir el gasto en salud e intentar luchar. Digo, ya eso ya lo hicieron. Cuando estaban en el gobierno hicieron un ajuste muy grande, precarizaron mucho la salud, bajaron el salario de los trabajadores, había menos insumos, no Cerrar se abría. el ministerio. El ministerio lo bajaron a la secretaría, lo degradaron. Pasaron muchas cosas concretas, ¿no? Pero, pero una cosa que para un argentino no tenemos mucha experiencia de haber visto es cerrar instituciones de salud. Cerrar hospitales o centros de salud no se ha visto, porque de alguna forma, con menos presupuesto, pero siguen funcionando hoy. Ahora, si uno le saca el presupuesto y lo pasa directamente a que se mantenga abierto, si viene con el voucher, ahí corremos el riesgo concreto de que se cierre. claro Y que eso sí. es algo que hay que imaginárselo porque, como vos decías, Mario, lo de la ruralidad, a mí que me toca la provincia de Buenos Aires y que nosotros tenemos el conurbano alrededor de la ciudad de Buenos Aires, que tiene muchos sectores pobres, la ciudad de La Plata, que es una ciudad grande, y después dos o tres ciudades más en el interior grande, Bahía Blanca, Mar del Plata. No hay muchas más, Tandil. Casi todas las ciudades de nuestra provincia eh, solo tienen un hospital público. Porque ya el sistema de seguros de la seguridad social y de las empresas de medicina prepaga ya demostró en esos lugares que ahí no sostienen ni clínicas ni nada, básicamente. Entonces ya ha demostrado que si les toca administrar con esa lógica se va a cerrar todo. Y uno se imagina, ¿y qué hacemos en un pueblo donde no hay ni un hospital? En un país como Argentina que se acostumbra a tener siempre un médico cerca, porque es cierto que hay países latinoamericanos donde no había médicos, es cierto, pero Argentina tiene. Entonces, y la segunda cosa que pienso, que se me ocurre pensar escuchándote a vos es, qué difícil que es volver para atrás. Claro. Deshacer esto me parece mucho a lo que le pasó a Ecuador con la dolarización. Aunque tengamos un presidente progresista que no se puede, y con un presidente progresista que lo intenta, lo decidió fuertemente, no tuvo ni siquiera el apoyo dentro de su propio gobierno para poder llevarlo adelante y tuvo que hacer cambios internos fuertes para sostener la idea de hacer un cambio, porque realmente es muy difícil cambiar esto que está pasando, ¿no? Claro, es eso, ¿ves? Es que tú lo que encuentras allí es que mm, no se trata solamente de disminuir el gasto público para pagar una deuda, por ejemplo, ¿sí? Y concentrar ese gasto público en los más pobres y que entonces el que pueda pagar que pague y que entonces se vaya hacia los seguros y con eso nos libera, nos quita la presión a los recursos públicos que deben ser focalizados en los que realmente los necesitan. Todo ese discurso que suena como tan bonito es realmente un impulso a la privatización y a la acumulación, a la mercantilización
de la salud en todos sus niveles, ¿sí? Es un impulso a la mercantilización con recursos públicos, ¿ves? Eso lo demostró Estados Unidos. Hay trabajos muy buenos que demuestran cómo el Medicare y el Medicaid fortalecieron el complejo médico-industrial que venía creándose, con recursos públicos, claro, para pobres, para meter a los pobres a ese mercado, ¿sí? Y obliga a todos los agentes, sean públicos o privados, a comportarse como agentes de mercado. Y después devolver eso, mira, es prácticamente imposible. Es lo que estamos en este momento viendo en Colombia. Hay toda una decisión de gobierno, hay incluso un respaldo de todo este movimiento que hemos armado, y aún así, mira, la forma como está estructurado esto, estos grandes negocios transnacionales muy pegados al capitalismo cognitivo, pues, de las vacunas, de los medicamentos, de las tecnologías, de todo esto, no dejan mover, ¿sí? No nos van a quitar los recursos, al contrario, están pidiendo más. Hicieron ahorita una especie de presión directa sobre el gobierno con los medios de comunicación, que también son de ellos, para decir, mire, la UPC, el pago que me hace usted por cada individuo, no me alcanza. Si usted no me paga más y no me paga unas deudas que me tiene, señor Estado, yo no le voy a atender a sus pacientes. Luego, presión, de manera que los pacientes empezaron a decir, por favor, aumentenle los recursos a las EPS, aumenten el voucher, ¿m? Porque si no, no nos van a atender a nosotros los pobres o los que están. Es decir, es una manipulación ideológica muy profunda. Entonces, entrar por ese camino es prácticamente la ruta hacia una mercantilización y privatización absoluta del sistema de salud. La verdad que es un problema muy grande. Nosotros en Argentina yo creo que tenemos una cosa parecida con la seguridad social. Porque la seguridad social, que también es pública, digamos, y vos le explicaste muy bien recién, en los años 90 se hizo lo que nosotros llamamos el descreme, que fue el pasaje, la posibilidad de que la seguridad social se fuera al sector privado, lucrativo, empresarial. Y eso generó, primero, una dependencia muy grande de las obras sociales del sector prepago. Se quedaron con la parte más pobre, con los menos ingresos. Pasó al sector prepago aquel que tenía, o era más joven o más sano, o tenía más dinero, claro, y empezó a tener primero un lucro. Bueno, esos mismos empresarios se compraron canales de televisión, son los grandes empresarios argentinos, pero la obra social pierde toda lógica de seguridad, pierde toda lógica solidaria y abandona su modelo de prestación solidario incluso. Lo que en alguna época existía algo de salud de los trabajadores, hoy hay una mercantilización de la práctica asistencial médica que ya casi no hace diferencia entre una obra social y el sector privado. Y hace unos cuantos años que las obras sociales entienden que ahí está la parte de su desfinanciamiento e intentan recuperarlo con muchísimo costo. Porque entonces se construyó, como decías vos, este trabajo psicológico. Hay un trabajo psicológico muy fuerte que se hizo acá, yo lo veo muy claro en los 90, que es el que cada uno empezó a pensar que sus aportes eran individuales. Privados. Con su jubilación, privado mío. Mi aporte lo llevo a una obra social, a otra. Con esto compro porque es mío. Cuando nunca fue suyo, fue un impuesto. Entonces se lo llevaron a la. Claro, y ahora lo quieren llevar a una prepaga a la otra porque creen que es propio. Basado en eso, que es irreal, que es un impuesto, nada más. Entonces ahora es muy difícil hacer volver a los trabajadores a la solidaridad. Y además, las obras sociales, por todo este tiempo, y algo muy parecido a lo que decías recién vos, que es la pérdida de soberanía, las obras sociales perdieron por mucho tiempo las instituciones propias. Así que en el fondo, son igual financiadores de otros, porque tampoco tienen clínicas propias. Si el Estado perdiera, y a nosotros nos pasa con algunos servicios que el Estado tiene terciarizados, porque en general porque están relacionados con algunos monopolios internacionales, tipo diálisis, etc. Si uno no tiene el servicio, bueno, y lo paga de forma, de tiempo y forma, está bien y funciona. Ahora, cuando hay alguna cuestión que no quieren, o política, porque a veces está la política en el medio, o de las condiciones macroeconómicas, como nos puede pasar, por ejemplo, ahora que hay una situación de un poco de inestabilidad, bueno, en la parte propia uno tiene herramientas para amortiguar. Con el tercero, te pone la mano arriba de la mesa y tenés poco espacio de discusión.
Entonces, que viene la pobre persona y le pide al gobierno aumente lo que le paga el EPS. Y es razonable, porque si no se queda sin atención, digamos. Entonces, pero el gobierno no tiene ninguna soberanía, no tiene capacidad, está discutiendo, pero en el fondo sabe que tiene las de perder. Porque si se le ponen, y son 4 o 5 empresas al final, Exactamente. que si se le cierran todas juntas, es la salud de todo el país, digamos, la que está. Es muy delicado y es muy difícil volver atrás. El neoliberalismo tiene esto de que avanza y coloniza, entonces la verdad que hay que discutirlo en bloque, hay que defenderlo ahora. Totalmente de acuerdo, Nico. Es decir, lo que tenemos en este momento en el debate político de ustedes, de este periodo electoral tan difícil, es que hay que tratar de aclarar, de retirar todos esos fantasmas de mejora por la vía individualista, la vía de cómo voy yo ahí y entonces qué voy a obtener y esta especie de regalo que me va a dar el Estado a través de un voucher para que yo salga a comprar. Eso es muy difícil de superar. Tiene que haber un discurso suficientemente claro en las consecuencias, poner allí precisamente todos estos ejemplos como el colombiano y otros más, para mostrar que es una ruta absolutamente perversa de pérdida de derechos ciudadanos y de entrada en una lógica del sálvese quien pueda, de un mercado cada vez más concentrado y que traslada el esfuerzo público a la concentración de riqueza de unos pocos empresarios, transnacionales además. Y eso es inaceptable. Es decir, yo creo que hay que plantear el tema en una disputa moral, una disputa de valores, porque lo que está pasando es terriblemente perverso y no hay espacio tampoco para discutir estas cosas en términos de valores. No, nos dicen, no, pero es que yo soy técnico, yo soy gerente, yo no pienso en nada de valores, eso es ideología, yo soy tecnócrata, cosas de ese estilo, ¿no? Que la vivimos también aquí en este país tan sufrido con el mismo tema. Hay una cosa que sucede en la discusión, sobre todo en algunos sectores juveniles, pero no solo, que, que si bien es cierto que existen inequidades en nuestros países, en Argentina existe, eh, la discusión sobre lo que falta se agranda mucho, como si entonces el sistema no funciona por aquello que es para nosotros la lucha para intentar solucionarlo. Y entonces el planteo que dicen muchos, porque no es irracional la discusión es racional, dicen, si con esto no se resolvió, hagamos otra cosa nueva a ver si se resuelve. Y lo que Exacto. pasa es que primero que no es nuevo, y por eso es muy importante esta charla con vos, Mario, porque no es nuevo, es viejo y ya ha fracasado. Y segundo, Exacto. porque no es que uno vuelve a foja cero. Uno dice, bueno, salió mal, entonces volvemos a donde estábamos antes un tiempito después. La vuelta es muy difícil, probablemente imposible, no está descrita la vuelta. Está Exacto. descrito la concentración, el crecimiento del neoliberalismo y la concentración de la riqueza. No está descrito los fenómenos contracíclicos, Ujú. contracíclicos, al menos sin mediar la Segunda Guerra Mundial, digamos. Ujú. Lo único que hizo un quiebre entre el liberalismo y la concentración y la aparición de los estados sociales fue la Segunda Guerra Mundial. No sé, digamos, si vamos a meter la sociedad a esto, pero no fue una cuestión muy sencilla y tampoco sé si se puede repetir la historia. Así que probablemente no tengamos una forma de volver para atrás de algo que se avance. Entonces la discusión tiene que ser sobre si tenemos un 80% consolidado y hay un 20% por resolver, la discusión es sobre el 20% por resolver, no sobre el 100%. Me parece que sobre eso tenemos que analizar un poco el debate, porque el riesgo de el creer que si una cosa no funciona es que nada funciona, es que nos va a llevar puestos en cosas que yo lo digo humildemente, pero creo que Argentina tiene algo lindo para mostrar que es su sistema de salud público, Exacto. porque La, tenemos cosas interesantes que pasan la en nuestro país. la pandemia lo demostró, digamos, la equidad que hubo con el manejo del Estado, ¿no? Y la Claro, pandemia demostró cómo el aseguramiento individual de vouchers y toda esta cosa fracasó absolutamente en Colombia. Tuvo que salir precisamente lo poco que había de red pública y las secretarías de salud. Es decir, el control sanitarista tradicional tuvo que salir a responder. No fue el aseguramiento. tal cual. Tal cual. Bueno, interesantísimo. Para mí, me parece que esto es un material que ahora queda colgado también para que podamos compartirlo con los compañeros. Perdón, Juan planteaba
una cosa que la dijiste y que quizás hay que hacer un poco más de énfasis. Para los trabajadores y trabajadoras de la salud es muy pernicioso, es muy malo, porque se perdieron derechos laborales, muchísimos. Y en este momento que parte muy importante de la discusión, casi todos los problemas en el sistema de salud están relacionados con la fuerza laboral, con los trabajadores y las trabajadoras. Uno de los aspectos que más afecta a los trabajadores, que es el multiempleo, cosa que seguramente debe haber empeorado fuertemente con la precarización, y además la pérdida de estabilidad laboral, generando lo que se conoce como burnout o esto de, al no tener seguro el destino, no tener una carrera clara, empieza a haber mucha más inestabilidad y mucho más, en un trabajo que es muy cargado, como es el trabajador de la salud, que tiene mucho de la subjetividad, empieza a haber mucho más impacto en los trabajadores. Y eso también hay que decírselo a los compañeros y compañeras que quizás creen que un tema u otro, bueno, al final ellos atienden pacientes en un consultorio, digamos, y no es tanto lo que les importa cómo funciona el financiamiento, va a tener repercusiones concretas en su forma de vida. Y lo que nosotros queremos mucho, que es el sistema público, que por supuesto queremos mejorar las condiciones salariales y queremos que todo esto siempre hay que seguir avanzando, esto también va a ser un retroceso fuertemente, para el trabajo de todos. Así que también necesitamos este material, hacerlo llegar a nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras de la salud para que tengan herramientas. Bueno, fue muy claro muy documentado lo que planteaste, Mario, para que ya no sea solamente materia de discusión y de opinión. Digamos, acá hay cosas concretas. El que viene a decir que esto funcionó, que nos traiga un dato, porque acá tenemos datos concretos que explican que no funcionó y que va a empeorar la vida también a los trabajadores. En algún momento, Mario, se había puesto un ejemplo con los oncólogos pediátricos, que, digamos, hubo marcadores bastante claros que mostraban lo que había sido la precarización laboral con esa especialidad en particular. Ujú. Sí, No sé si querés comentar algo al respecto. clarísimo. Mira, una de los indicadores más injustos, diría yo, como los que muestran al máximo esta lógica de la dilación en la atención, ¿sí? Es precisamente la sobrevivencia, la sobrevivida más bien, de niños y niñas con linfomas agudos, que se tiene en este momento la posibilidad, con una detección temprana, una intervención y obviamente unos medicamentos que ya más o menos funcionan, de un 85-88% de sobrevivencia. Colombia está en 46%. Y esto todos asegurados, obviamente, todos en cobertura universal. Pero esto pasa precisamente, Juan, porque la oncología pediátrica empezó a ser muy mal pagada. Y empezó porque las EPS precisamente querían resolver esto con una pediatría general y por eso no se detectaba a tiempo, salía demasiado caro el oncólogo pediatra y entonces hay una relación entre la precarización de este tipo de especialistas y en pediatría en particular y las dilaciones en la atención hasta llegar a la muerte prevenible perfectamente de un niño o una niña. Así que esto está perfectamente estructurado. No podemos ver las cosas separadas y al contrario, es decir, la expresión más fuerte de la inequidad de género en el mundo del trabajo está en el sector salud. Nuestras compañeras hicieron todo el seguimiento de la desprotección de las trabajadoras de la salud, que eran mayoría y son mayoría en los sistemas de salud, que fueron las que más sufrieron la pandemia, más se murieron, más fueron sometidas al burnout, a las exigencias extremas de dedicación, de toda esta cosa, y están las cifras también. Les podemos enviar ese observatorio del trabajo en salud que muestra claramente que no es solo un problema de precarización, es más de inequidad de género estructurada hasta el tuétano. ¿Sí? Tiene todo que ver con la forma jerárquica en que los médicos son hombres sobre todo, y bueno, empieza a dar toda esta lógica terrible de una jerarquización patriarcal que termina exponiendo a peores condiciones a las mujeres que a los hombres en el sector salud. Así que todo eso está demostrado y podríamos enviarles información muy concreta al respecto. Interesantísimo. Muchísimas gracias, Mario. Okay. A mí me resuena con todo esto una de las
los faros que tiene Milei es Margaret Thatcher. Y, y hay una frase que de Margaret Thatcher siempre me, me causa estupor cuando dice que no existen las sociedades, que existen los individuos. En esa lógica está la implementación de este tipo de sistemas de salud y de educación y un sistema cultural en sí. Creo que no podemos perder de vista este núcleo, digamos, de la diferencia entre un individuo y una sociedad, como para ver en qué país y dónde queremos vivir, ¿no? Juan, mira, es muy importante atar cabos en cuanto a la agenda política transnacional. Ese planteamiento de la Thatcher, pues en los 80s, ¿sí? Fue lo que permitió la entrada de todo el modelo neoclásico, individualista, metodológico, neoinstitucional de los 80s y los 90s. Y hay un par de economistas del Banco Mundial que se llaman Holzman y Jürgensen, que escribieron el famoso articulito de manejo social del riesgo. Se consigue muy fácilmente desde el año 99 a 2000. Mira la imagen que ponen estos tipos, es pura ideología neoliberal hasta el tuétano, pero esto es que es ciencia económica pura. ¿Eh? Y dicen, no, las sociedades pues estamos compuestas por trapecistas, individuos que estamos cada uno en su trapecio por la vida, cada uno, por su propio esfuerzo. Y entonces la adversidad puede rompernos un lazo del trapecio, producirnos un cansancio en un brazo, no tener la capacidad de sostenernos. Entonces necesitamos redes de protección. Ok, pero eso no le corresponde al Estado. Hay que empezar por la familia, la corresponsabilidad de la familia por sus viejos, por sus niños, por sus discapacitados, porque hay corresponsabilidad. Eso es amor también, ¿no? Bueno, después las asociaciones voluntarias, las iglesias con toda la cosa filantrópica y de caridad. Pero el mejor mecanismo para superar la adversidad es el seguro. Entonces se recomienda que todo el que pueda comprar un seguro, compre su seguro. Y solo en última instancia, mira, así lo dicen con toda claridad, el Estado debería dedicarse a una nueva protección social de los extremadamente pobres, vulnerables que lo demuestran y que se les da temporalmente unas transferencias en efectivo condicionadas, pero con este concepto que me parece lo más atrevido y lo más denigrante, condicionadas porque los pobres no saben invertir en su capital humano. Si se le entrega una voucher en efectivo a un padre pobre, se va a tomar cerveza y no le da alimentos a sus hijos. Se lo tenemos que dar a la madre, pero a la madre la obligamos a que lleve al niño a la escuela, porque ella tampoco sabe, ¿sí?, qué valor tiene esa escuela para el niño. Entonces la obligamos. Y si se embaraza, la obligamos a que vaya a control prenatal. Y si no, es decir, condicionada al comportamiento individual de los pobres que no saben invertir en su propio capital humano. Fíjense toda la ideología que hay ahí, y eso se presenta como la agenda política social universal, nueva protección social. Y eso lo han administrado las agendas en todos los sectores. Por eso es que es preferible darle un voucher para educación, un voucher para salud, y eso. Pero a los pobres, ojo, porque el resto tiene que comprar su seguro. Fíjense que es toda una ideología, pero es muy importante develar eso, poner en evidencia de que son inventos para hacer negocios y para destruir a las sociedades y destruir la solidaridad y el papel del Estado en la responsabilidad pública por los derechos. Entonces, bueno, ese es un debate muy fuerte, pero ustedes están en un momento crítico en que de verdad todo lo que podamos ayudar para que se haga más visible lo que está detrás de estas propuestas aparentemente muy generosas de un milenio, ¿no?, y muy eficientes de producir valor, ¿se acuerdan? ¿No? Es que hay que hacer que la inversión valga, y entonces invertir en salud es eso, es que se pueda demostrar qué valor produce tanto en el mercado como en los individuos. ¿Okay? Bueno, esa es toda una ideología que hay que desmantelar.
Me parece a mí que esa es la frase que cierra todo, es todo un invento para producir un negocio. Me parece Exactamente. que eso es lo más gráfico. Todo lo otro, la ideología, si ellos no fueran parte del negocio, no estarían atrás de eso, digamos, básicamente tiene que ver con eso. Todo lo demás es un invento, que es más eficiente, todo mentira. Lo único que quieren es hacer un negocio para ellos. Me parece que ahí está es lo más claro. Bueno, eh, creo que no sé si alguno de los dos quiere agregar algo más. Me parece eh, que se ha cumplido con el objetivo de este encuentro entre ustedes dos, que son personas, voces más que Yo rectoras. soy un espectador que hace preguntas, pero acá estamos escuchando al maestro que ha dado una conferencia muy importante. Bueno, para mí son dos maestros y en todo caso yo voy uniendo nada más algunas cositas. También quiero destacar no solo el encuentro de ustedes dos para clarificarnos, sino también el encuentro de la Fundación Soberanía Sanitaria con Alames para producir esto. Me parece que estamos en un momento donde todo tipo de encuentro que lleve a conocimientos, a fundamentos, como para defender los derechos que tenemos y que debemos seguir conquistando. Siempre me acuerdo de una frase de Bego Nafini que decía, la lucha no es por un rato, no se lucha un rato, la lucha es continua. Y creo que con el derecho a la salud lo tenemos más que claro. Así que todo tipo de este encuentro lo festejo, me gratifica y lo agradezco enormemente. Así que gracias Mario, gracias Nico y Muchas gracias gracias, Mario. a la Fundación Soberanía Sanitaria. ¿Tá? Gracias, Muchas gracias a todos. gracias. Gracias, nos estamos viendo pronto. Abrazo, Gracias. Juan, Nicolás. Ok, Abrazo enorme, gracias. hermano. Siempre. Chao. Gracias, Marito.